Sí, avergüenza al país todo que hayan corrido 25 años desde el atentado a la AMIA, 85 muertos, cientos de heridos y miles de personas que han resultado con su vida atravesada por esta tragedia que todavía continúa en la impunidad. El acto de esta mañana a las 9:53 en Pasteur. El edificio literalmente desaparecido. Vemos los restos de lo que fue la AMIA. Cada 18 de julio es otra bomba. Por las 85 víctimas inocentes. El terrorismo nos visitó por segunda vez. Arrasó con 85 vidas como un tifón, arrancándolas de raíz. Los médicos del Hospital de Clínicas sentimos que el atentado a la AMIA partió en dos nuestras vidas. Así es, partió en dos nuestras vidas. Porque hasta que la justicia se haga presente no vamos a parar. Justicia, justicia perseguirás. Hay que ponerse al menos por un minuto en el alma, en la sensibilidad, en la cabeza, en el corazón de alguien que ha perdido a un ser querido allí, familiar o no familiar. Alguien que ha perdido, que se ha visto su vida atravesada por este hecho, y pensar que después esa persona vivió 25 años hasta el día de hoy en un país, nuestro país, que no consiguió un poquito así de justicia en relación al atentado, porque hubo condenas para los que encubrieron, para unos pocos de los que se supone encubrieron, y el resto está como al día siguiente, en la nada misma. Ponerse en la cabeza, ponerse en la cabeza de una madre, de un padre, de un esposo, de un hermano, de alguien que haya dejado un pedazo de su vida ahí, y en 25 años vivimos en un país que no ofreció más que ruido, cancha embarrada. Claro. Desconcierto, pistas falsas, todo. Ni justicia todo, ni no verdad, faltó porque nada. en otros casos, aun cuando no haya habido justicia ni condena, hubo algún grado de verdad histórica. Acá ni siquiera hay verdad histórica. Esto es lo terrible del atentado contra la AMIA, porque lo que hay es un único, hoy por hoy la justicia está paralizada al respecto. Sí. La causa que se tramita en Canicoba Corral está paralizada, no pasa nada. El propio Canicoba Corral desconfía de la versión internacional que en su momento consideró el Estado argentino, que en un informe de inteligencia internacional que decía que el atentado había sido organizado por Hezbollah. Para el juez Canicoba Corral esto no tiene valor jurídico, es un análisis político. Después, lo único que hay en la justicia tramitándose es un juicio oral contra Carlos Alberto Tejeldín, que si ustedes recuerdan, era el señor que había tenido la camioneta Traffic y que dice que se la vendió a otro señor de acento centroamericano una semana antes, y esa Traffic es la que, según la versión oficial, estalla frente a la AMIA. No hay nada más en curso. Lo que hay en todo caso es el papelón de Estado que constituyó un juicio por el cual termina condenado por encubrimiento el juez federal Juan José Galeano y una serie de personajes. El juez, los fiscales y otros personajes que ya no están en escena. Absuelto el expresidente Menem en ese juicio de encubrimiento, recordemos. Creo que ninguno de ellos está preso. Y el titular de la DAIA Beraja. Así estamos al día de hoy. Y yo sumo algo más. En el acto de hoy, y no vamos a ver, había un sector de la vida política estaba ahí, no importa quién, y el otro no estaba. O sea, una parte de la política está ahí. O sea, la grieta expresada sobre la calle Pasteur también. Y después porque después del caso Nisman, ahí sí se instaló la grieta porque se politizó la cuestión Nisman. Sí, la cuestión Nisman, la interpretación Nisman. El memorándum y el caso Nisman. Está bien, pero el memorándum y el caso Nisman. Y hoy en Pasteur hay una parte de la Argentina y otra parte de la Argentina la mira porque ve. En la comprensión racional de cualquier ser humano, si hay algo que no debe tener grieta, es la búsqueda de justicia por el atentado a la AMIA. Y lamentablemente esto hoy
Y a se esto- reflejó desde el punto de vista A político. esto le sumamos una interna Lo cual es dentro del repudiable. propio oficialismo en relación a la lectura de cosas que tienen que ver con la justicia. Mónica, y la interna que se viene respecto a si se va a desarrollar o no en la Argentina un juicio en Además, ausencia, claro. que eso va a ser, digamos, si bien es un poco técnico, es la idea justamente de sentar en el banquillo, justamente no sentarlos, pero poner un banquillo de acusados sin que estén los acusados, cosa que no permite las leyes procesales argentinas, ¿no? Bueno, vamos a repasar lo que fue aquel día 18 de julio de 1994 en números. Y que contribuyen a mayor indignación, ver los números totales sacados como los hemos investigado durante la tarde. Causa AMIA, 4 juicios llevamos en 25 años. Vamos al primero de ellos, el llamado AMIA 1. 7 años de investigación, Galeano, Mühlen, Barbaquia. 3 años de audiencias, 22 absueltos, todo anulado. Sí, hay que recordar Todo ahí anulado. por qué. Porque el juez Galeano, después se comprobó, quiso hacer un desvío, acusar a gente que no tenía nada que ver. Sí, y el pago de los $400.000 a Tejeldín Por plata. por el libro, Claro. exactamente por parte de la CIDE. AMIA 2, por encubrimiento, años más tarde, 3 años también de instrucción, 8 condenados, 5 absueltos, entre ellos el expresidente Carlos Menem, en esta causa. Todos libres hasta que esté entre firme los condenados están la los que condena. instruyeron el primer juicio. Exactamente. O sea, los que acusaron a los Los que policías, acusaron. Fiscales. que eran Los inocentes. acusadores El juez y los fiscales. acusados. El otro juicio a Carlos Tejeldín, se reabrió hace poco, está en trámite. También el del memorándum con Irán, en plena etapa de investigación, lo tiene Bonadío, que es la causa Nisman, en Y definitiva. a eso, 4 a eso le sumamos la nebulosa en torno de la muerte de Nisman. Bueno, además. Porque podemos decir, además. alguno puede pensar que lo mataron, otro que se suicidó, pero la verdad es que esto ocurrió en un contexto político que tiene que ver inexorablemente con Sí, esto. y te diría que la muerte de Nisman va camino a un estancamiento similar que el propio atentado. Claro. Sí, y en cualquier momento aparecen investigados, supuestos encubridores también. Bueno, más números. 5 iraníes buscados por Interpol. Las celulares rojas, ¿cómo se dice? Las Alertas. alertas rojas. Alertas no me rojas. salía. 11 fiscales en 25 años. Acá tenés 11. Mühlen, Barbaquia, Nisman, Martínez Burgos, los 7... Sí, el los último, el últimos doctor 7, Basso, claro. que es el que integra. Con Ahora hay los 3 7. fiscales en la unidad AMIA. Claro, pero 3 hay, fiscales. Sí, pero claro. había Y 7. te agrego otro papelón de las cosas que no se investigaron. Porque poca gente sabe que había una causa previa tramitando en Ezeiza donde se investigaban las células dormidas iraníes. Marina. Claro. Esa causa, recién 2 años después se la mandan al juez Galeano. Inexplicable. Y un Inexplicable. detalle más, Mariano, un detalle más. El doctor Basso, que es el actual fiscal de la causa AMIA, nunca pudo desprenderse de su fiscalía en Morón. Quiere decir, y esto, part-time. exactamente, Claro. y esto fue denunciado. Claro. Digo, quizás el hecho, sin duda, el atentado terrorista más horroroso de la historia, debiera tener un tratamiento full time, por supuesto. exclusivo, exactamente. Lo tenía Nisman en su momento. Exactamente. Tengo más números. 2 jueces, Galeano, Canicova, ¿sí? Canicova Corral en estos años. 300.000 fojas la causa AMIA. Un número que no coloqué acá, 2.000 cajas con documentos y 5.000 cintas grabadas en cassette y en VHS, que la mitad solamente fueron escuchadas por la investigación. 1.600 testigos en los 2 juicios, el de AMIA 1 y AMIA 2, y 25 años de impunidad. Números que hablan de un aparato del Estado que fue ineficiente. Te agrego otra. para Recién hace 4 esclarecer años esto. se logró identificar a la víctima número 85. Claro. Ahora, ¿cómo puede ser que nosotros cuando damos cuenta de una cantidad de atentados en el mundo, hablamos del atentado de Atocha, hablamos de otros atentados que ha habido en la etapa del ISIS, hablamos de otras situaciones así extremadamente dramáticas, Londres. muchas de las cuales la investigación a los 3 días tenía resuelto quién eran los asesinos? claro. En Atocha lo sabían al día siguiente con nombre y apellido. Sí, Eran suicidas. En Francia también. En Charlie Francia Hebdo. también. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? No, Además del bueno, dólar, la inflación. Después todo quedó esto. comprobado, encubrimiento de Estado.